Bienvenidos al Bermú de Nanociencia, la actividad del Festival 10 a la menos 9 que te acompañará durante 6 semanas para acercarte un poco más al mundo nano. El vídeo de hoy se enmarca dentro de la segunda semana del Bermú, dedicada a la nanotecnología y medio ambiente. Mario García, estudiante de doctorado en la Universidad de Alicante en el área de materiales, nos hablará sobre baterías para un almacenamiento sostenible. Escucha la charla y dinos qué te parece, o comparte tus dudas en los comentarios. Lo resolveremos el próximo viernes 6 de mayo a las 12 del mediodía, en la mesa redonda semanal del Bermú, con Mario y el resto de ponentes de esta semana. Si quieres resolver tus dudas en directo, únete al link de Zoom. Lo encontrarás en la descripción del vídeo y en nuestras redes. ¿Quieres un Bermú? Tómatelo con nanociencia. Hola, mi nombre es Mario García, soy estudiante de doctorado en la Universidad de Alicante en el área de materiales. En esta charla os hablaré sobre baterías para un almacenamiento sostenible. En el índice que seguiremos, en primer lugar, hablaremos en la introducción sobre los combustibles fósiles, el cambio climático, las energías renovables y los sistemas electroquímicos de almacenamiento de energía, más concretamente de las baterías. Seguidamente hablaremos de un tipo de batería en concreto, la batería metal-aire, y de los materiales que componen esta batería. Finalmente comentaré algunas perspectivas de futuro. Los combustibles fósiles se han formado naturalmente durante millones de años a partir de restos de materia orgánica, mediante diversos procesos biogeoquímicos y condiciones de presión y temperatura especiales. Contienen un elevado contenido energético, por lo que se emplean como combustibles y los conocemos como carbón, petróleo y gas natural. Debido al largo periodo de tiempo necesario para su producción, son una fuente de energía primaria no renovable. Su uso está limitado por las reservas existentes. Por tanto, el sistema de energía basado en los combustibles fósiles no es sostenible indefinidamente. Para aclarar esto, es necesario conocer que hay reservas de petróleo para unos 40 años si se mantiene el consumo actual, aunque se están descubriendo nuevos yacimientos. También hay reservas de gas natural para aproximadamente 70 años más y se conocen reservas de carbón mineral para unos 200 años, aunque puede que existan yacimientos para más tiempo. El principal problema del uso de los combustibles fósiles es la cantidad de emisiones de gases y partículas contaminantes que se producen en su combustión. El incremento del uso de los combustibles fósiles que se ha producido desde la revolución industrial ha provocado un aumento en las emisiones de gases contaminantes, principalmente del CO2 antropogénico, que aumenta considerablemente el efecto invernadero y por tanto produce el cambio climático. En el gráfico de la izquierda se puede observar cómo ha ido aumentando la concentración de CO2 a lo largo de los años. Debido al desarrollo constante del planeta, las emisiones de CO2 irán aumentando exponencialmente, y si no logramos sustituirlos por fuentes de energía alternativas, más sostenibles con el medio ambiente, nuestro planeta está abocado a sufrir grandes consecuencias, como son las temperaturas inhabitables. El calentamiento del océano domina el aumento de la energía almacenada en el sistema climático, representando más del 90% de la energía acumulada entre 1970 y 2010, con solo alrededor del 1% almacenado en la atmósfera. En una escala global, el calentamiento del océano es mayor cerca de la superficie. Los 75 metros superiores se calientan en torno a 0,11 grados centígrados anualmente. Las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida han estado perdiendo masa durante el periodo comprendido entre 1920 a 2011, pero más intensamente entre 2002 y 2011. Además, los glaciares han seguido disminuyendo casi en todo el mundo debido también a una subida de la temperatura en la mayoría de las regiones. La principal solución al problema del cambio climático es la de sustituir los combustibles fósiles por fuentes de energía no contaminantes, como son las fuentes de energía renovables, las cuales aprovechan recursos renovables, es decir, infinitos, de nuestro planeta para generar energía sin dañarlo. En la figura de la izquierda se puede observar cuáles son las fuentes de energía renovables más utilizadas en Europa. Es necesario destacar que dependiendo de la localización geográfica existirán unos recursos u otros, pero este gráfico nos da una idea de cómo se distribuye de manera general. La energía eólica es la más utilizada, con un 36%.
Esta se obtiene del viento, es decir, se hace uso del aprovechamiento de la energía cinética de las masas de aire que pueden convertirse en energía mecánica y, a partir de ella, en electricidad u otras formas útiles de energía para la actividad humana. La cantidad de energía que puede ser cosechada del viento depende del tamaño de la turbina y de la longitud de las palas. En segundo lugar se encuentra la energía hidráulica, con un 33%. Esta se basa en aprovechar flujos de agua para mover turbinas, generando así electricidad. Con un 14% se encuentra la energía solar fotovoltaica. En nuestro país, esta es una de las más utilizadas debido a las elevadas horas de sol que tenemos con respecto a nuestros vecinos europeos del norte. Se fundamenta en utilizar la radiación solar para producir directamente electricidad. Se basa en el llamado efecto fotoeléctrico, por el cual determinados materiales, los semiconductores, son capaces de absorber fotones y liberar electrones, generando así una corriente eléctrica. La cantidad de electricidad que se produzca dependerá de la cantidad de módulos instalados, de su orientación e inclinación y de la radiación solar que les llegue. Y con un 8% hablamos de la bioenergía. Tenemos dos categorías principales, el uso tradicional y el uso moderno. El uso tradicional se refiere a la combustión de biomasa en formas tales como la madera, los desechos animales y el carbón vegetal tradicional. Y las tecnologías modernas de bioenergía incluyen biocombustibles líquidos producidos a partir de bagazo y otras plantas. Sin embargo, las energías renovables presentan un problema de discontinuidad. Por ejemplo, la energía solar no puede producirse por la noche, ya que no hace sol, y lo mismo pasa con la eólica si no sopla el viento. Por este motivo se hace esencial desarrollar sistemas que almacenen la energía de forma renovable y que la devuelvan en momentos de bajo suministro. En la gráfica de la derecha se puede apreciar, para la energía solar, los momentos del día donde es más óptima su generación, marcados en verde, y que corresponden a las horas donde el sol incide con más fuerza. Y marcados en rojo tenemos los momentos menos óptimos, porque no hay sol y que corresponden a la tarde y a la noche. Un sistema de almacenamiento podría almacenar la energía en la mañana y devolverla en momentos de necesidad, es decir, por la noche. Además, existe la posibilidad de que haya un superávit de energía, es decir, que necesitemos menos energía que la que se ha almacenado. En estos casos se podría devolver a la red eléctrica el sobrante de energía, obteniendo una remuneración por ello. Los sistemas electroquímicos de almacenamiento y producción de energía son las pilas de combustible, las baterías y los condensadores electroquímicos, también denominados supercondensadores. Aunque los mecanismos de almacenamiento o conversión son diferentes, todos ellos tienen similitudes. Están formados por dos electrodos en contacto con un electrolito. Los procesos ocurren en la interfase electrodo-electrolito y el transporte de iones y electrones están separados. En las pilas de combustible y baterías, la energía eléctrica se produce por conversión de energía química de reacciones redox que ocurren en el ánodo y en el cátodo. La pila de combustible produce abastecimiento continuo de energía mientras se le suministra el combustible, que suele ser el hidrógeno. Sin embargo, existe el problema de generar hidrógeno verde y de su almacenamiento. En una batería, los electrodos cambian su polaridad según esté cargada o descargada, y por último, en los supercondensadores, es la electroabsorción de iones en la interfase al aplicar un potencial y la desorción de estos al descargar la que determina el flujo de electrones. En concreto, en esta charla hablaremos más a fondo de las baterías. Existe un gran abanico de baterías sostenibles. En esta diapositiva se destacan algunas de las más importantes. Las baterías de ion litio intercambian iones litio más entre el ánodo y el cátodo, produciéndose la descarga y la carga, respectivamente. El cátodo está formado por compuestos con litio intercalado, como los óxidos mixtos de cobalto y litio, y el ánodo suele ser grafito, que es el componente que compone los lápices. Estas baterías ion litio son las baterías más habituales y las que todos tenemos en nuestros teléfonos móviles. Sin embargo, la principal limitación es el uso del litio, ya que es un metal escaso en la corteza terrestre, por lo que su coste se irá encareciendo a medida que se agoten las reservas existentes. Hoy en día se realizan grandes esfuerzos en sustituir el litio por otros metales, siendo complicado ya que las propiedades que el litio posee son muy únicas,
Una de ellas es su pequeño tamaño y su posibilidad de intercambiarse muy bien en los procesos de carga y descarga. Otra de las baterías más utilizadas son las de plomo ácido. Estas baterías utilizan ácido sulfúrico líquido como electrolito, empeorando su amigabilidad con el medio ambiente. El electrodo positivo está formado por óxido de plomo y el negativo por plomo metálico. Un separador poroso aísla los dos polos, dejando pasar el ácido. En la descarga, los electrodos se convierten en sulfato de plomo y cuando se carga, la reacción se revierte, ocasionando que los electrodos vuelvan a su estado inicial. Por otro lado, tenemos las baterías de flujo de vanadio redox. El vanadio se encuentra como las parejas redox, vanadio 2+ y vanadio 3+, y vanadio 5+ y vanadio 4+, en medio ácido sulfúrico en los tanques de almacenamiento, y donde se aprovechan los diferentes estados de oxidación del vanadio. Y finalmente tenemos las baterías de flujo de bromuro de zinc. En estas baterías el zinc no es completamente soluble en el electrolito. Durante la carga se deposita como metal sólido en la capa del electrodo negativo, mientras que los iones bromuro se oxidan a bromo metálico en el polo positivo, es decir, en el cátodo. En el proceso de descarga ocurren las reacciones contrarias. Teniendo en cuenta las baterías mencionadas anteriormente, ahora hablaremos más a fondo de una de las baterías más prometedoras, debido a sus superiores características y amigabilidad con el medio ambiente. Se trata de la batería metal-aire, que convierte energía química en electricidad a partir de un metal y de reacciones en las que interviene el oxígeno. Estas reacciones son las denominadas reacción de evolución de oxígeno, o ER por sus siglas en inglés, la cual tiene lugar en el proceso de carga, y la reacción de reducción de oxígeno, o RR, que ocurre en la descarga. Es necesario destacar que estas reacciones tienen lugar únicamente con agua y el oxígeno que hay en la atmósfera, por lo que no es necesario utilizar productos químicos contaminantes. La principal limitación de estos dispositivos es la lenta cinética de las reacciones en las que interviene el oxígeno, siendo necesaria la utilización de electrocatalizadores. La función de un catalizador es hacer que una reacción química tenga lugar de una manera más rápida y eficiente. Existen catalizadores específicos para cada reacción basados en metales nobles, como el platino y el rutenio, pero su uso a gran escala se hace impracticable debido a su baja abundancia y elevado coste. Por lo que para conseguir objetivos a gran escala se han de buscar otro tipo de electrocatalizadores y que además ofrezcan la bifuncionalidad para ambas reacciones. Tal y como se comentó anteriormente, la lenta cinética de las reacciones del cátodo es la principal limitación de estos dispositivos. En esta figura se pueden observar los costes de producción de las baterías, donde se destaca el encarecimiento del cátodo, es decir, de los electrocatalizadores para las reacciones. Según esta previsión, para el año 2030 se disminuirá el coste de estos materiales gracias a la investigación realizada, facilitando su implementación. En lo referente a los materiales utilizados, existe un gran abanico de posibilidades. Podemos hablar de los Metal Organic Framework, que son materiales formados por redes tridimensionales. Podemos hablar de óxidos metálicos y metales nobles, como los óxidos tipo perovskita, y también podemos hablar de materiales libres de metales. Este podría ser el caso de los materiales carbonosos. Los materiales carbonosos, como el negro de carbón, los nanotubos, las nanofibras, las nanohojas y el grafeno, son generalmente inactivos para la ORR y la OER debido a la falta de sitios activos para la absorción y activación del oxígeno y/o de sus intermedios. Sin embargo, recientemente se han dedicado enormes esfuerzos como el dopaje de heteroátomos, la modificación de la superficie y la ingeniería de defectos con la finalidad de funcionalizar la matriz del material carbonoso. Entre ellas, la estrategia más utilizada y eficaz es el dopaje de heteroátomos. Estos átomos pueden introducirse químicamente en los dominios del carbón mediante el dopaje in situ con precursores de carbón durante la síntesis de estos materiales o mediante el tratamiento posterior con materiales preformados con dopantes. Mediante estos métodos, los materiales de carbón pueden doparse tanto con mono como con múltiples heteroátomos. Hasta ahora se han dopado con éxito muchos átomos no metálicos en esqueletos de carbón para mejorar el rendimiento frente a la ORR y la OER
incluyendo átomos como el nitrógeno, el boro, el flúor, el fósforo y el azufre. Tal y como se observa en la figura central, el dopaje de heteroátomos en el carbón puede regular la distribución de la carga en su configuración electrónica. Dado que las diferencias en el tamaño atómico, el estado del enlace y la electronegatividad entre los átomos de carbón y los heteroátomos, la distribución de la carga y el spin puede ser modificada a través de la deslocalización de los electrones en su superficie, mejorando enormemente la actividad electrocatalítica. Otra de las posibilidades es realizar un dopaje de los materiales carbonosos con metales. Una de las principales deficiencias de los catalizadores de carbón dopados sin metales es que la mayoría de ellos son insuficientemente activos frente a la OER. Los compuestos de metales de transición, como los hidróxidos dobles, los sulfuros metálicos y fosfuros, a menudo muestran mejores actividades frente a la OER con una densidad de corriente mayor en comparación con la de los materiales carbonosos dopados sin metales. Sin embargo, pocos de estos catalizadores de compuestos metálicos son capaces de catalizar eficientemente la ORR, debido a la deficiencia en su conductividad. Por lo tanto, los investigadores consideran la incorporación de átomos de metal en la matriz del carbón para conseguir buenos catalizadores bifuncionales. A diferencia de los compuestos de metales de transición, los carbones dopados con metales pueden poseer un 100% de utilización de los átomos metálicos, mientras que solo los átomos superficiales son accesibles para las reacciones catalíticas. Además, la introducción de átomos de metal puede modular la redistribución del spin, lo que también puede mejorar la actividad intrínseca de la OER y la OER en los catalizadores. Debido a la presencia atómica única de átomos metálicos, los catalizadores dopados con átomos de metal se denominan single atoms porque se logra dopar sin aglomeraciones de átomos. La creación de una fuerte interacción entre los átomos de metal aislados y los carbones dopados es la clave para obtener single atoms de carbono dopado con metal de alto rendimiento. Para estabilizar los átomos metálicos aislados en los carbones se han desarrollado varias estrategias, incluyendo métodos ascendentes y descendentes para preparar los single atoms. Cabe destacar entre los materiales más utilizados los catalizadores de metal nitrógeno-carbón, los cuales han recibido una atención creciente debido a sus extraordinarias actividades electroquímicas. En los catalizadores metal-nitrógeno-carbono, los átomos de nitrógeno poseen pares solitarios de electrones que pueden formar una fuerte interacción con los átomos de metal para facilitar la inmovilización de los dopantes atómicos de metal en el esqueleto del carbón. Debido a la modificación de la densidad de spin y de la densidad de carga inducida por los átomos de metal y de nitrógeno en la estructura del carbón, la capacidad catalítica de los catalizadores resultantes se vería significativamente favorecida. Por lo que respecta a las perspectivas futuras, lo más urgente es concienciarnos sobre el cambio climático, al que hay que hacer frente ya. La implementación de sistemas basados en energía renovable puede solucionar este problema, sustituyendo a los combustibles fósiles como principal fuente de energía. Además, se trata de energías muy baratas que aprovechan los recursos que proporciona nuestro planeta. Sin embargo, debido al problema de discontinuidad que presentan, se han de desarrollar sistemas que sean capaces de almacenar la energía de manera sostenible, como es el caso de las baterías metal-aire. Para lograr una implementación a gran escala, deberemos reducir su coste y hacerlas accesibles para todos los usuarios. El principal encarecimiento de estas baterías es el desarrollo de los materiales del cátodo, haciendo necesario un desarrollo más exhaustivo de estos materiales bifuncionales. Finalmente, agradecer a mi grupo de investigación, el grupo de electrocatálisis y electroquímica de polímeros, que se enmarca dentro del Instituto Universitario de Materiales. Agradecer también al Gobierno de España por la ayuda FPU para realizar mi tesis doctoral, al Grupo Español del Carbón y al Festival 10⁻9 por la invitación. Muchísimas gracias.